y amén. Iglesia, somos la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. Una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Por estos días estamos estudiando la Gran Comisión. Y estamos estudiando la Gran Comisión porque somos comprometidos con la obra que el Señor le diera a su iglesia de una manera tan clara allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Creemos que para el cumplimiento de la Gran Comisión, la iglesia se tiene que preparar. Seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que para poder enviar a sus discípulos al mundo, Él empezó un programa de preparación y entrenamiento de sus discípulos. El Señor no los envió de inmediato cuando los reclutó, no los envió de inmediato. Nos muestra Marcos y nos muestra Lucas que el Señor pasó toda una noche orando al Señor, orando al Padre, porque al día siguiente Él iba a hacer la selección del equipo que entrenaría para el cumplimiento de la Gran Comisión en el mundo. Hermanos, creo que yo no puedo ocultar la pasión que siento por este procedimiento de mi Señor Jesucristo. Él es el mejor ejemplo a seguir a la hora del cumplimiento de la Gran Comisión. Un ejemplo que empieza en primer lugar por la preparación de la iglesia. Esto es lo que venimos haciendo, mis queridos hermanos. Hemos estudiado ya el Evangelio de Mateo paso a paso y terminamos las parábolas en el capítulo 13. Entonces hicimos allí un paréntesis para continuar luego y estudiar por este tiempo un aspecto fundamental que el Señor nos ha mostrado, como es la unidad de la iglesia, como esencial para el cumplimiento de la Gran Comisión. Queridos hermanos, queridas hermanas, si no comprendemos la unidad de la iglesia, no podremos llevar a cabo la Gran Comisión. Mis hermanos, esto es lo que nos convoca en este tiempo a estar estudiando de una manera organizada, sistematizada, este tema de la unidad de la iglesia. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Voy a recordar específicamente la sesión que estamos estudiando, todas las cosas bajo sus pies. Pero luego voy a recordarles un poquito el contexto de la epístola, mis amados hermanos, para que podamos sintonizar de inmediato con el contexto de toda la epístola y cómo entra este tema o este texto en todo el contexto de la epístola. Nos dice así la bendita palabra de Dios. Leemos de parte de Dios y delante de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todas las cosas bajo sus pies. Señor, una vez más, por favor, asístenos en el entendimiento de esta tu palabra. Señor, ayúdame a ser claro en la explicación, pero también danos la disposición para que podamos estar atentos a lo que tú, Señor, nos quieres enseñar en esta mañana. Te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la unidad en Efesios. Recuerden que el Señor en su oración en Juan 17 y muy específicamente el Señor hizo un énfasis especial cuando mencionó para que todos sean uno como tú y yo somos uno. Pero Él no lo dejó ahí, sino que Él dijo también para que el mundo crea que tú me enviaste. De manera que, mis hermanos, yo veo esa oración. En esa oración yo veo algo muy especial del Señor, porque es una oración intercesora y de hecho se conoce como la oración sacerdotal. Pero, mis hermanos, yo puedo ver ahí que mi Señor está orando por la obra misionera en el mundo. Y Él está orando por la unidad de la iglesia con un fin específico, que el mundo crea que definitivamente Él fue enviado por el Padre a este mundo. Mis hermanos, cuando miramos la unidad de Efesios, Pablo, o más bien el Espíritu Santo, nos amplía la unidad dándonos una perspectiva de pronto más detallada. Mis hermanos, y es necesario que recordemos el marco histórico de la epístola a los Efesios. Cuando hablamos del marco histórico de la epístola a los Efesios, mis hermanos, hicimos una subdivisión para mirar un poquito con más cercanía, mis hermanos, la epístola. Miramos, por ejemplo, empezamos mirando el ministerio de Pablo en Éfeso, que inicia en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Miramos la epístola también de una manera, su estructura, mis hermanos. Hicimos un breve resumen de lo que se ve en la epístola a los Efesios. Miramos algunos aspectos que son cruciales
e importantes dentro del mismo tema de la unidad, mis hermanos. Vemos y estamos considerando, mis hermanos, todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y esto para poder comprender y llegar lo más cercano posible a la comprensión de lo que es la unidad de la iglesia, vista desde la epístola a los Efesios. Cuando hablamos, mis hermanos, del marco histórico de la carta, recordemos que los judíos convertidos a Cristo en el inicio de la iglesia primitiva, estos judíos se inclinaban a ser exclusivos y a separarse de los hermanos gentiles. En pocas palabras, estos judíos cristianos convertidos a Cristo se consideraban en su tiempo de estrato 4, 6 hasta el 10 y buscaban el menosprecio intencional de los creyentes gentiles. De manera que, mis hermanos, esta situación, en un sentido general, en la iglesia de Éfeso, pudo haber sido el motivo principal para que el apóstol escribiera esta carta, donde la idea fundamental de la carta es la unidad cristiana. Espero ser muy enfático. El propósito fundamental de la carta es la unidad cristiana. No existen estratos, o el Señor más bien no le ha dado a la iglesia estratos sociales. El Señor no ha dividido la iglesia en estratos sociales, en creyentes de primera, de segunda y de tercera. No, el Señor no ha hecho eso. Y si hay esas divisiones de estrato social, son divisiones en la mente tuya y mía, pero no en el Señor. De manera que, mis hermanos, estamos considerando la unidad de la iglesia desde la perspectiva del Espíritu Santo. Nosotros vimos rápidamente la distribución que vemos en la epístola respecto a los capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 1 vemos a la iglesia que posee un eterno fundamento en Cristo. En el capítulo 2 vemos que la iglesia es universal en su propósito. En el capítulo 3 vemos que la iglesia es luminosa en su meta. En el capítulo 4, versículos del 1 al 16, la iglesia es orgánica en su unidad. En el capítulo 4, versículo 17 al capítulo 6 y versículo 9, vemos que la iglesia es gloriosa en su renovación. De manera que, hermanos, al recordar esta estructura de la epístola, podemos acercarnos con mayor precisión al texto que leímos hoy y que venimos leyendo desde el domingo pasado. Así que, mis hermanos, ¿qué estamos considerando en el texto que leímos hoy y que leímos el domingo pasado? Estamos considerando el argumento tan amplio que nos hace el Espíritu Santo por medio de Pablo para mostrarnos por qué todas las cosas fueron puestas bajo los pies de Cristo. Y que nos lleva, que nos va llevando, que nos va indicando por qué la iglesia es una unidad.
¿Por qué la iglesia es una unidad? Porque al Padre le plació recoger todas las cosas en Cristo y colocar todo bajo los pies de Cristo, de manera que cualquier pensamiento divisivo de la iglesia es pecaminoso y diabólico en sí mismo. Vemos cómo el Señor nos enseña desde el versículo 3 que fuimos escogidos en Cristo, que fuimos predestinados en adopción para ser adoptados en Cristo, que fuimos para alabanza de la gloria de su gracia sobre nosotros en el amado, o sea, en Cristo, que en él tenemos redención mediante su sangre. ¿En quién? En Cristo, ¿cierto? Vemos también que él se propuso en el versículo 10, estoy en el capítulo 1, él se propuso en el versículo 10 de reunir todas las cosas en Cristo. Miren, mis hermanos, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra, todo fue reunido en Cristo. Bueno, esto lo vimos el domingo pasado. Pero también, hermanos, llegamos al capítulo 2, versículo 4, cuando nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Capítulo 2, versículo 4. Porque por gracia sois salvos. Vemos versículo 6 del capítulo 2, dice: y con él, o sea, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó, y con él, o sea, ¿con quién? Con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cristo, 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 Cristo. 2, versículo 7 dice: a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el versículo 13 del mismo capítulo 2 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Capítulo 2, versículo 14 nos dice: porque Él mismo es nuestra paz. ¿Quién? Cristo. Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Querida iglesia amada, ¿por qué les digo que todo pensamiento divisivo es diabólico y de oposición a nuestro Dios? Noten este versículo 14 y 16, no puede ser más claro. Cristo es nuestra paz. Pero ojo que nos está diciendo dentro de este contexto que había una división entre judíos y gentiles. Y por eso es que nos dice el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo que de ambos pueblos, tanto de gentiles como de judíos, el Señor hizo uno.
¿Estás dándote cuenta, hermano, hermana, de la unidad que Dios ha hecho de su pueblo? Entonces dice que Él derribó la pared intermedia de separación. Hermanos, hermanas, no hay ahora ninguna pared divinamente establecida entre dos pueblos. No existe ninguna pared intermedia porque fue derribada. Y si hay alguna pared intermedia puesta, es la pared que solamente tú y yo hemos levantado en la iglesia. Escúchame, hermano, hermana. Si hay una pared en la iglesia, fue puesta por ti y por mí, pero no fue puesta por Dios. Y si hay esa pared puesta por ti, por mí, entonces es un acto pecaminoso y diabólico delante de Dios. Versículo 18 dice claramente, versículo 16 dice claramente, y para reconciliar con Dios a los dos, es decir, a los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Porque por medio de Cristo, nos dice el versículo 18 del mismo capítulo 2 a los Efesios, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Mira, hermano, mira, hermana. Todos fuimos beneficiados de la misma gracia. Todos fuimos beneficiados de la misma gracia. No hay creyentes de primera, no hay creyentes de segunda en la iglesia como tal, porque todos entramos por el mismo Cristo Jesús crucificado. Todos entramos, todos los salvados por su gracia, entramos al Padre por un mismo espíritu. Bendito sea nuestro santo Dios. Mis hermanos, yo creo que nosotros necesitamos entender esto. Necesitamos comprender esto, mis hermanos. Si de verdad hay un compromiso individualizado con la gran comisión en este mundo, no hay otra razón para la existencia, sino para la gloria de nuestro santo Dios. Cuando Él nos salvó a ti y a mí, Él nos pudo haber llevado a su presencia. Es para que tú y yo no estuviéramos ya aquí. Él nos pudo haber llevado a su presencia, pero ¿por qué nos deja el Señor todavía? ¿Por qué todavía hoy estamos de pie? Porque, hermanos, Él tiene un propósito de usarnos a ti y a mí para su bendita gloria en este mundo todavía. Trabajo que no es otro, diferente, distinto a la de proclamar a Cristo al mundo. No existe otro sentido de vida. El Señor no nos ha dejado aquí para construir una multinacional. No, el Señor no nos ha dejado aquí para construir eso. El Señor nos tiene aquí todavía para que nosotros estemos comprometidos con su bendita y gloriosa obra. Nada más. Pero para eso el Espíritu Santo nos enseña que la iglesia es una. Sí, que la iglesia es una, porque tiene solo una cabeza.
porque somos un solo cuerpo. Veamos de una manera específica los conceptos de unidad que podemos apreciar en Efesios. Conceptos de unidad específicos en Efesios. Voy a ir despacio porque sé que hay hermanos, hermanas que les gusta tomar nota. Conceptos de unidad en Efesios. Esto es lo que encontramos, mis amados hermanos. En la iglesia somos un solo pueblo. Efesios 2:14. Somos un solo pueblo. En la iglesia somos un nuevo hombre. Efesios 2:15. Un nuevo hombre. En la iglesia somos un cuerpo. Mira la singularidad que se aprecia. La singularidad que se aprecia como pueblo, como nuevo hombre, la singularidad que se aprecia como un cuerpo. Capítulo 2, versículo 16. Espero que me vaya siguiendo, por favor. Un solo cuerpo. En la iglesia somos la familia de Dios. Capítulo 2, versículo 19. La familia de Dios. Interesante que no nos habla de las familias, nos habla de la familia. En la iglesia somos un edificio en construcción. Capítulo 2, versículo 21. Un edificio en construcción, no varios edificios en construcción, no. También en la iglesia somos la morada de Dios. Capítulo 2, versículo 22. No somos las moradas plural de Dios, no. Es una singularidad. Capítulo 2, versículo 22. En la iglesia somos miembros del mismo cuerpo. Capítulo 3, versículo 6. Miembros del mismo cuerpo. En la iglesia se muestra la infinita sabiduría de Dios. Capítulo 3, versículo 10. Hermanos, al Señor le place mostrar la multiforme sabiduría a las potestades y gobernaciones celestiales. Al Señor le place mostrar su infinita sabiduría, mis hermanos, por medio de la iglesia. Pero cuando en la iglesia nos mantenemos peleando y divididos, cuando en la iglesia nos estratificamos, porque hay unos que se creen de primera y otros de segunda y de tercera y de cuarta, no glorificamos, no mostramos la infinita sabiduría de Dios que se expresa en el capítulo 3 y versículo 10. En la iglesia se muestra la gloria de Dios, capítulo 3, versículo 21. Qué maravilla, mis hermanos, qué maravilla que la iglesia es gloriosa y se evidencia la majestad y de la gloria de nuestro santo Dios. En la iglesia somos unidad.
por el Espíritu, capítulo 4 y versículo 3. Somos unidad. Hermanos, es tan emocionante ver esto en mis hermanos cuando dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis hermanos, creo que no podría ser más claro el texto santo de nuestro Dios, de la unidad de la iglesia, mis hermanos. En la iglesia somos un solo cuerpo, capítulo 4 y versículo 4, versículo 12 y versículo 16. En la iglesia solo hay un espíritu. Escúchame, hermano, en la iglesia solamente hay un espíritu, capítulo 4 y versículo 4. En la iglesia tenemos la misma esperanza, capítulo 4 y versículo 4, la misma esperanza. Querido hermano, querida hermana, ¿quién eres tú para menospreciar a otro hermano si es que lo haces? Cuando tú tienes la misma esperanza que el otro hermano o hermana a quien tienes en poco, a quien menosprecias, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para menospreciar al otro hermano? Cuando tenemos la misma esperanza. Mis hermanos, en la iglesia hay un solo Dios, un solo bautismo. En la iglesia se proyecta la unidad de la fe, capítulo 4 y versículo 13. En la iglesia solo hay una cabeza, que es Cristo, capítulo 4 y versículo 15 y capítulo 5 y versículo 22. En la iglesia somos un edificio en construcción, capítulo 4 y versículo 16. En la iglesia somos un nuevo hombre, capítulo 4, versículo 24. En la iglesia todos somos miembros del mismo cuerpo, capítulo 4, verso 25 y capítulo 5 y versículo 30. En la iglesia, mis hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, 5:22 de Efesios. La iglesia es amada por Cristo, 5:25. Mis hermanos, somos una sola iglesia, 5:27 de Efesios. 5:27 de Efesios dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia. Solo la iglesia de Cristo, y que Cristo cuida, 5:29. La iglesia es una con Cristo. Por eso, mis hermanos, todas las cosas fueron colocadas bajo los pies de Cristo, según el texto que leímos, mis hermanos. Es porque definitivamente Cristo y solo Cristo Jesús, nuestro Señor, es la persona que está en la iglesia, que es el dueño de su iglesia, solamente nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, mis hermanas, yo les animo a pensar más en la unidad de la iglesia que en la división de la iglesia. No le apuntaré a nada que me genere en mi mente división de la iglesia. No le apuntaré a nada de eso, mis queridos hermanos.
Esto es lo que ha dicho el Señor claramente, que la iglesia es una, que la iglesia es un cuerpo, que Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros esta gloriosa enseñanza? ¿Cómo aplicamos nosotros esta gloriosa enseñanza? Querido hermano, querida hermana, habiendo escuchado lo que el Espíritu Santo nos ha dicho hoy, tú y yo somos responsables delante de nuestro Señor Jesucristo. Somos responsables de qué. Lee conmigo capítulo 4, por favor. Versículos del 1 al 3. Mira de lo que tú y yo somos responsables de hoy en adelante. De hoy en adelante. Si esto tú no lo sabías, entonces ya hoy lo aprendiste. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden o andéis en la Reina Valera, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo, ¿cómo? ¿Cómo debemos nosotros caminar como creyentes que somos y que nos consideramos dignos de ser cristianos? ¿Cómo debemos caminar? La respuesta es esta: con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y miren el versículo 3, mis queridos hermanos. Solícitos, o sea, diligentes, esmerados, intencionales en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Míralo bien, hermano, hermana. Solícitos, esmerados. Es verdad que el Señor ya colocó la unidad de su iglesia. Ya lo tenemos, ya lo somos. Somos un cuerpo. Somos una iglesia. Pero nosotros somos responsables de ser solícitos, de ser intencionales en guardar esa unidad. ¿Cómo guardamos esa unidad? Con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué debemos nosotros obrar así?
porque cada uno de nosotros tiene la misma esperanza y esperamos a nuestro Señor Jesucristo, que vendrá por su iglesia. Todos tuvimos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a ser intencionales en la unidad de la iglesia a partir de hoy. Que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro, me acerco, Señor, a tu presencia con temor y temblor. Y yo te pido, Señor, que me perdones a mí si en algún momento, Señor, yo he tenido menosprecio por alguna parte del cuerpo que es tu iglesia. Señor, es fácil tener este menosprecio. Muchas veces en lo doctrinal, muchas veces, Señor, en el conocimiento que se tiene. Señor, de muchas maneras es tan fácil menospreciar una parte del cuerpo que es la iglesia. Señor, perdóname a mí por ello. Pero también te suplico, mi Señor, que perdones a tu iglesia. Por favor, Señor, perdona a tu iglesia. Por favor, Señor, no les tomes en cuenta este pecado de división en la iglesia. Por favor, perdónanos, Señor. Porque, Señor, hoy nos has indicado que la unidad en la iglesia fue establecida por ti, Señor. Y si tú la estableciste, entonces nosotros no tenemos por qué hacer este daño tan bárbaro, Señor. Oh Dios, creo que el evangelio pudo haber avanzado más en Colombia si las iglesias locales establecidas tuviéramos esto en nuestra mente, mi Señor. Señor, el evangelio pudiera avanzar más aquí en el área metropolitana de Medellín. Pero, Señor, con dolor tengo que reconocer que hay islas sueltas en la construcción de sus propios reinos. Y por eso, Señor, es tan difícil poder convocar a una fraternidad pastoral. Es tan difícil, Señor. Ayúdanos, Padre, para no desmayar en esta intención que tenemos, Señor, de fraternidad pastoral en la ciudad. Señor, es tan difícil porque el evangelio puede llegar con más eficacia, Señor, en la medida que nosotros cambiemos nuestra actitud. Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre. Amén.